El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Alcaldía de Mejía suscribieron un contrato de comodato para la construcción del Centro Integrado de Seguridad. El evento tuvo como testigo de honor al presidente de la República, quien anunció la ampliación de la carretera E35 en el tramo Tambillo-Machachi. Fue un día de fiesta, no era para menos. Las máximas autoridades del gobierno llegaron con anuncios importantes y con el firme compromiso de entregar obras al Cantón Mejía, proyectos como la construcción del control integrado de seguridad en un terreno que estaba abandonado por años. Será una realidad. Un espacio clave para garantizar la protección y el bienestar de todos. Es un paso firme hacia una ciudad más segura y ordenada. Un predio de 5.000 metros cuadrados ubicado en el sector Las Pesas de la parroquia Tambillo será aprovechado por el municipio para la construcción de este nuevo espacio. Aquí el único fin del Cantón Mejía es el desarrollo. Un proyecto moderno que albergará a instituciones claves como la policía, bomberos, ECU 911 y Agencia Nacional de Tránsito. Esto garantizará una respuesta más eficiente y coordinada frente a cualquier emergencia. Pero no fue todo. Hubo más anuncios como la construcción de 3 pasos peatonales elevados sobre la vía E35 en sectores de la Remonta, San Carlos y El Rosal. Un intercambiador de tráfico de Mejía, una obra de infraestructura vial que mejorará significativamente la conectividad y seguridad de la vía E35. El presidente finalizó con otro importante anuncio en el tema vial. La ampliación a 6 carriles de la vía entre Tambillo y Machachi en la entrada sur a Quito. Obras que buscan atender el pesado tráfico vehicular que cruza por la zona. Iván Casamen, Noticias 7. La vía Cuenca-Girón Pasaje estará habilitada hasta el 28 de febrero, antes del feriado de Carnaval. Así lo anunció el ministro de Transporte y Obras Públicas, Andrés Luque, luego de la inspección realizada en la zona afectada por el colapso de un dique. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Andrés Luque, visitó el kilómetro 22 de la vía donde se realizará la reparación de la rotura que ha afectado la circulación vehicular. Durante su recorrido explicó que el colapso de un dique privado liberó una gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que afectó una alcantarilla en la carretera. Señaló que este evento extremo no pudo ser previsto, ya que el dimensionamiento de la alcantarilla era adecuado para condiciones normales. El dimensionamiento de la alcantarilla está correcto y ahorita lo que se va a hacer y se ha dispuesto es que se empiecen los trabajos de limpieza inmediatamente, de tal manera de que se pueda ver si es que la alcantarilla puede ser recuperada o no. En el caso de que no pueda ser recuperada, habrá que instalar una nueva, que eso puede demorar, entonces vamos a hacer un acceso provisional. El ministro Luque ha solicitado al contratista de la obra de puntos críticos que acelere los trabajos para habilitar el paso antes del feriado de Carnaval, previsto para finales de febrero. En vista del Carnaval que tenemos, yo le he pedido que tengan el paso habilitado antes del Carnaval para que la gente pueda circular con normalidad. Al socavón registrado en el kilómetro 22, en la madrugada de este jueves 20 de febrero se produjo otro hundimiento a la altura del kilómetro 66, por lo que el paso vehicular está suspendido. Como rutas alternas se recomienda a los vehículos livianos utilizar las calles internas del cantón Santa Isabel, mientras que los vehículos pesados pueden transitar por las vías Cuenca-Molleturo, El Empalme, Naranjal-Machala o Ciudad-Cochancay, la troncal Puerto Inca, Naranjal-Machala. Rommel Garzón, Noticias 7. El presidente de la República participó de la entrega de vehículos y otros beneficios a agricultores y pequeños ganaderos de Pichincha y Cotopaxi. En el acto, las autoridades de gobierno resaltaron la importancia del agro. Ni el mal tiempo fue impedimento para que decenas de agricultores y pequeños ganaderos se den cita para ser parte de la entrega de 7 unidades móviles y un tractor como parte del apoyo que el gobierno brinda al agro. Para la asociación de ALOAC, que representan alrededor de 300 hectáreas, que se van a beneficiar para poder mejorar los cultivos como tal. En el acto reconocieron la labor productiva en la cadena alimenticia y que los ministros de este gobierno son de territorios para conocer de cerca las necesidades de la gente. Son ustedes quienes alimentan a las familias ecuatorianas, superando toda adversidad. Y por eso, aquí, tienen a un gobierno que está a su lado, que apoya y valora el esfuerzo que hacen por el desarrollo del país.
En esta nueva visita a la ciudad de Machachi, a 7 agricultores les entregaron sus nuevos vehículos en un proceso que busca mejorar sus ingresos. Las camionetas son a diésel y nuevas, a cambio entregan las usadas y a gasolina. Facilita la comercialización, poder sacar nuestros productos. A nosotros nos beneficia mucho, ya que al ser al diésel ahorramos bastante en combustible. Y el compromiso de seguir respaldando al agro. En esta oportunidad los beneficiarios son parte del sector agrícola de Pichincha y Cotopaxi. Estamos ya encaminados hacia el éxito. No perdamos al país. Queda en ustedes y queda en nosotros para seguir luchando juntos por ese nuevo Ecuador. Iván Casamen, Noticias 7. Y 37 dializadoras recibieron los pagos correspondientes a enero y febrero de este 2025, según informó el Ministerio de Salud en un comunicado. La cartera de Estado efectuó un desembolso total de $4 millones para las instituciones privadas que prestan sus servicios a la red de salud pública. Con el pago se garantiza la continuidad de los tratamientos para pacientes con diabetes, esto indicado lógicamente por el Ministerio. El presidente de la República, Daniel Noboa, reclamó la falta de voluntad de la Asamblea de pronunciarse a favor de respaldar las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Este miércoles no hubo quórum en el Pleno del Legislativo para tratar este proyecto de resolución presentado por la bancada de ADN. A criterio del jefe de Estado, la Asamblea nuevamente le quedó debiendo al país en un tema crucial en materia de seguridad. Suspendieron la sesión en la cual se podía aprobar, y más que aprobar era pronunciarse sobre el apoyo de fuerzas especiales de países aliados que nos ayudan a combatir esta guerra. ¿Qué hicieron? Suspendieron la sesión. Hay que estar vigilantes ante esas personas que dicen que quieren lo mejor para el pueblo, pero no le quieren dar la seguridad que el pueblo necesita. Este miércoles, con 118 votos a favor, la Asamblea aprobó incluir en el orden del día de la sesión plenaria el debate de un proyecto de resolución planteado por el bloque de ADN para que el Parlamento emita un pronunciamiento político de respaldo a las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, en horas de la tarde-noche, en uno de los últimos puntos de la agenda, no hubo quórum para tratar este tema. Adrián Castro, legislador de ADN, expone que la Asamblea no puede postergar el tratamiento de temas que ameritan el consenso y voluntad de todos los sectores. Identificaremos de aquí, pues, porque como hay dos caminos, o estás del lado del país o estás del lado de la mafia, ahí vamos a identificar quiénes están precisamente del bando correcto. Sobre este tema, la canciller Gabriela Sommerfield informó que se convocará a una mesa de trabajo interinstitucional de los organismos de seguridad para delinear los puntos claves del convenio de cooperación y definir posibles países aliados de Ecuador para mitigar a los grupos narcodelictivos. En donde estamos en una lucha permanente contra el crimen organizado transnacional, y cuando hablamos que es transnacional traspasa nuestras fronteras. Cuando traspasa nuestras fronteras, el Ecuador tiene pleno derecho de ejercer su soberanía y buscar reforzar sus capacidades. Por el momento, señaló la máxima autoridad de la diplomacia, Ecuador está abierto a recibir cualquier tipo de cooperación, siempre y cuando se ajuste a las disposiciones constitucionales. Hay que establecerlas claramente con las capacidades que tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior u otros desean reforzar sus capacidades. Sobre el debate del proyecto de resolución, habrá que esperar la decisión de la presidencia de la Asamblea para ver en qué día pone este tema a consideración de los parlamentarios. Javier Ceballos, Noticias 7. Y sobre este mismo tema, mediante un comunicado, la Cancillería solicitó a la Asamblea retomar de manera presencial y urgente el desarrollo de la sesión 10-12, cuyo último punto hace referencia al debate y aprobación de la resolución de respaldo al fortalecimiento de las instituciones del Estado en la lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada transnacional. A juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la lucha contra la delincuencia organizada es una prioridad nacional que no admite postergaciones ni dilaciones burocráticas y plantea que la seguridad de los ecuatorianos debe estar por encima de cualquier diferencia política.
La Brigada de Selva 19 de Napo, a través de sus diferentes patrullas militares, ejecutó varios operativos de control de armas, municiones y explosivos en beneficio de la seguridad ciudadana. Los uniformados en el cantón Joya de los Achas encontraron más de 120 kilos de droga y armas de fuego. Cuando recorrían en horas de la madrugada un barrio de la parroquia 3 de noviembre en el cantón Joya de los Achas, provincia de Orellana, encontraron una construcción de madera cuyos ocupantes presuntamente, al percatarse de la presencia militar, huyeron, dejando abandonados 121 bloques de una sustancia blanquecina. Además encontraron 2 armas de fuego de diferente calibre, una alimentadora, municiones y un vehículo. Con la frase "ya está", bloques que se presume serían de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En varios puntos del cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, en los principales ejes viales, así como fluviales, las operaciones militares se intensifican en busca de armas, municiones y explosivos. El mismo trabajo realizaron en el cantón Orellana, recorrieron diferentes puntos de la ciudad, contribuyendo a la seguridad ciudadana. El ejército ecuatoriano, en acciones coordinadas con Policía Nacional, ratifica el compromiso de velar y resguardar la seguridad de los ecuatorianos. Los operativos alcanzaron a la cárcel de Sucumbíos. Unidades del ejército ecuatoriano en coordinación con la policía realizaron un operativo de control en el centro de privación de libertad número 1, donde encontraron artículos prohibidos, así como sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. Armas cortopunzantes, artículos no permitidos como relojes, extensiones eléctricas y cargadores, 16 celulares. Operaciones permanentes de defensa de la soberanía territorial y protección de derechos en beneficio de la seguridad ciudadana. Iván Casamen, Noticias 7. Una de las mujeres más buscadas del Ecuador por delitos de corrupción fue capturada en Florida, Estados Unidos, tras una boleta roja de la Interpol. Se trata de una exfuncionaria de tránsito que en 2023 fue investigada por supuestamente gestionar trámites a cambio de altas sumas de dinero. En Estados Unidos se encontraba la exdirectora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito de Santo Domingo de los Áchilas, Ana Belén B., quien es requerida por la justicia por un presunto caso de delincuencia organizada. El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional, en coordinación con los alguaciles federales de Estados Unidos, la localizaron y capturaron para luego iniciar el proceso respectivo de deportación. Ana Belén B. era una de las más buscadas por corrupción, pues durante su estancia como funcionaria provincial habría causado un perjuicio de $2 millones al Estado. La mujer habría favorecido a terceros en la obtención de turnos, licencias de conducir, renovaciones, matrículas, entre otros trámites, a cambio de sobornos por altas sumas de dinero. Estos actos ilícitos los habría cometido entre el 2022 y 2023, cuando ocupó la máxima autoridad de la ANT en su provincia. Esa institución, en marzo del 2023, fue allanada por la Fiscalía para recabar información de un proceso que se abriría tiempo después. En esa época, Ana Belén B. denunció que fue víctima de secuestro, pero luego se fue del país cuando le dictaminaron prisión preventiva, al igual que a otras 20 personas involucradas en el presunto ilícito. La causa judicial al momento está en etapa preparatoria de juicio por la presunta estructura que gestionaba trámites a cambio del pago de dinero. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En el caso Purga, la Fiscalía General del Estado solicitó 13 años de prisión para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., y el ex juez Johan M., acusados de ser presuntos líderes de una estructura de delincuencia organizada que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Durante el 12º día de la audiencia de juicio en el caso Purga, que se instaló en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó al tribunal, conformado por los jueces Daniela Camacho, Felipe Córdoba y el conjuez Marco Aguirre, que declare la culpabilidad de los presuntos líderes de una estructura criminal que habría operado en la Corte de Justicia del Guayas. Para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., y el ex juez Johan M., la fiscalía solicitó se dicte 13 años, 4
4 meses de prisión por el presunto delito de delincuencia organizada. Según el Ministerio Público, el exasambleísta Pablo M. tenía influencia en la Corte del Guayas tras su vínculo con la expresidenta de la entidad Fabiola G. y el exjuez Johan M. El exlegislador habría contratado a Mayra S., sentenciada en el caso Metástasis, para trabajar como mano derecha de Fabiola G. por $2.500 mensuales que habrían salido del bolsillo de Pablo M. Ya dentro de la Corte Provincial, Mayra S. habría colaborado para beneficiar al exasambleísta y su esposa en una demanda contra el Banco del Pacífico para hacerse de una indemnización por $4 millones. Y el juez Reinaldo C. habría aceptado el pago de esta indemnización a cambio de ser juez provincial. De su parte, Fabiola G. habría manipulado el sistema de justicia para archivar 2 de los 4 sumarios administrativos en su contra, en colaboración con la exdirectora del Consejo de la Judicatura, Mercedes B., detenida en España en julio del 2024. Contra los otros 10 procesados acusados de colaborar con los presuntos líderes, el fiscal subrogante solicitó que se les imponga una sanción de 7 años de prisión. El tribunal tomará su decisión en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, les contamos que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se disculpó públicamente con la asambleísta del oficialismo, Lucía Jaramillo. Con eso regresamos. Regresamos con más información. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se disculpó públicamente con la asambleísta del oficialismo, Lucía Jaramillo, luego de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género. El burgomaestre del puerto principal manifestó que asume con responsabilidad su deber de moderar sus expresiones para evitar interpretaciones fuera de contexto. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En su publicación en la red social X, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, escribió entre otros argumentos lo siguiente: asumo con responsabilidad el deber de moderar mis expresiones para evitar interpretaciones fuera de contexto. Garantizo que mis futuras intervenciones seguirán enmarcadas en el respeto, sin renunciar a la franqueza de mis convicciones. En ese sentido, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la causa 164024, ofrezco disculpas públicas a la abogada Lucía Jaramillo Zurita por el mensaje publicado el 16 de julio de 2024. Me comprometo a abstenerme de emitir comentarios que vulneren derechos o fomenten la violencia política de género. Promoveré la equidad, la igualdad y el respeto por la democracia, acotó el burgomaestre porteño. Sin embargo, varias cuentas de X señalaron que dicha disculpa lleva implícito un mensaje oculto en forma de acróstico. Al inicio de varios párrafos, como usted ve en pantalla, se concluye que nuevamente se refiere a la legisladora de Niña Vaga. En respuesta, la parlamentaria posteó en su cuenta de X: cuando un violento es obligado a disculparse pero sigue burlándose, deja claro quién es realmente. El alcalde de Guayaquil finge cumplir con la ley, pero su actitud demuestra que la violencia sigue siendo su forma de actuar. Qué pena que teniendo una candidata mujer usted la haga quedar tan mal con sus actitudes machistas. Desde la Asamblea yo seguiré luchando para que los derechos de las mujeres sean respetados y los agresores no tengan espacio en la política ni en la sociedad. La violencia no se maquilla con disculpas falsas, se combate con firmeza y lo seguiremos haciendo. Esta controversia se dio desde julio del año pasado, cuando el 16 de ese mes, en un tuit, el alcalde de Guayaquil se refirió a Jaramillo bajo estos términos: Niña vaga, mientras fue del PSC, pasó vagando en el municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Por este posteo, la asambleísta Jaramillo lo denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género. Él no puede referirse así a ninguna mujer, a ninguna. Más aún, ocupando un alto cargo público donde debería predicar con el ejemplo. Además de las disculpas públicas, el alcalde porteño debe pagar una multa de $9.660, monto que deberá ser cancelado en un plazo de 6 meses a la cuenta de multas del Consejo Nacional Electoral. En caso de incumplimiento, se procederá con el cobro por la vía coactiva. Javier Ceballos, Noticias 7. 1.800 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, dicen sentirse perjudicados con la sentencia de la Corte Constitucional que les obliga a devolver $110 millones. La Corte declaró que formar parte del contrato colectivo de la empresa pública siendo funcionarios de carrera fue ilegal. No descartan movilizaciones e incluso huelgas de hambre.
somos honrados. En resistencia, así se declaran los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, que deberán devolver 110 millones de dólares tras una sentencia de la Corte Constitucional, que es de última instancia y de carácter obligatorio. Y vamos a seguir firmes en las acciones nacionales, internacionales también, pero también el derecho que nos da la Constitución a la resistencia. Desde el 2021, estos 1.800 trabajadores fueron incluidos en el régimen de contratación colectiva de CENEL, según la Corte, de manera ilegal, por lo que se dispuso que la devolución de este dinero se podrá descontar de sus roles de pago por 3 años. Y ha tomado una decisión que ha causado una tragedia en 1.800 trabajadores, pero en 10.000 familias ecuatorianas. Que en este momento hay compañeros que no cogerían nada de recursos económicos durante el mes. Además de la resistencia, analizan otras acciones. No agotamos el tema de la movilización y también la huelga de hambre. La más alta magistratura indicó que se vulneró el artículo 26 de la Ley de Empresas Públicas. El artículo 26 solo permite que la contratación colectiva beneficie a los obreros, no a los servidores públicos. Y la gente perjudicada en este momento, en su gran mayoría, en esos parámetros, son obreros sujetos a la contratación colectiva. El Ministerio de Trabajo señala directamente a Richard Gómez, secretario general del Comité de CENEL, como responsable, pues fue él, como apoderado jurídico, quien interpuso la acción de protección en un juzgado de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, y que ahora tiene en aprietos a miles de familias. El causante de todo de esta hecatombe en contra de los servidores públicos tiene nombre y apellido, es el señor Richard Gómez. Aquí nadie ha engañado, yo no soy abogado de libre ejercicio, yo soy dirigente gremial y lucho por derechos. La Corte Constitucional declaró que los jueces de Pueblo Viejo incurrieron en error inexcusable, por lo que el Consejo de la Judicatura deberá abrir el sumario administrativo correspondiente y también dispuso que la Fiscalía los investigue por presunto prevaricato. Edison Saavedra, Noticias 7. En esta época invernal, cultivos de productos agrícolas podrían verse afectados por las inundaciones, por lo que el Ministerio de Agricultura asegura que se tomarán acciones para solventar las pérdidas. En el espacio de entrevistas de Noticias 7, el ministro Danilo Palacios también planteó una idea para aplicar desde ahora, con miras a la época seca que podría llegar después de las lluvias. Las lluvias afectan las vías, pero también los cultivos. Y en el Ecuador ya existe un cálculo de hectáreas inundadas en lo que va del año. 1.100 hectáreas en total en el país, 700 con pérdida total y 400 con pérdida parcial. En la región Sierra y en la Amazonía son donde mayores problemas se han registrado en las producciones agrícolas por las precipitaciones, informó el Ministerio de Agricultura. Cotopaxi tiene alrededor de 550 hectáreas con pérdida total. Zamora Chinchipe tuvo un evento en una zona donde había cría de aves y hubo una inundación y se perdieron alrededor de 40.000 aves. Sin embargo, las autoridades mencionan que hasta el momento las afectaciones son leves y en menor escala a los años anteriores. Para este 2025, el ministro Danilo Palacios dijo que se ofrecerá asistencia a los productores que estén damnificados. Tenemos que esperar primero que pase, que salga el agua de los cultivos, y luego nosotros entrar con nuestra asistencia, ¿no? En el tema de fertilizantes, en el tema de entregarles semillas para que puedan reiniciar sus cultivos como tal. En el Callejón Interandino, las precipitaciones están vinculadas al fenómeno de La Niña, que según estima el Instituto Oceanográfico de la Armada, persistirá durante los siguientes meses. Se puede extender hasta el mes de mayo, junio. Los meses más intensos los estamos viviendo en este momento. Por lo general siempre se dan a comienzos del año. Pero no olvidemos que luego de la lluvia vendrá el estiaje y por eso desde el Ministerio de Agricultura sugieren aprovechar las condiciones actuales para el futuro cercano. Hay que crear reservorios de agua. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, donde se están construyendo albarradas en sectores para poder almacenar toda esta agua que hoy día nos cae de más, para luego poderla guardar y poderla aplicar en la época de sequía, ¿no? Mediante incentivos económicos como créditos de Banecuador, se fomentará la implementación de estos reservorios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social proyecta sumar 100.000 nuevos afiliados en el 2025, fortaleciendo así la cobertura y sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país. Así lo anunció Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del IES, durante la reinauguración del Centro de Atención Universal en la matriz del IES en Quito. La reinauguración del Centro de Atención Universal de la matriz del IES en Quito marcó un hito en la modernización de los servicios del IES en los últimos 20 años. Este renovado centro ahora cuenta con 40 módulos de atención, rampas de acceso, una sala de capacitación, una zona lúdica para niños y 2 islas web para facilitar trámites en línea. Y el edificio está pensado para que afiliados y jubilados sean atendidos de manera adecuada. En esta ceremonia, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, informó que se trabaja en sumar 100.000 nuevos afiliados en 2025, fortaleciendo así la cobertura y sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país. Este año esperaríamos afiliar por lo menos 100.000 personas más, cosa que ese radio empiece a moverse lentamente hacia el 8 o 9 afiliados por cada jubilado. Destacó también el compromiso del gobierno con la seguridad social, subrayando el pago de $3.500 millones correspondientes al aporte del 40% del Estado al Fondo de Pensiones en 2024 y se espera un monto similar en 2025. Los 2.400 millones ofrecidos inicialmente se superen, o sea, los pagos del Estado, el Ministerio de Finanzas, de la Seguridad Social, sean superiores a 2.400 millones. Otro de los temas clave abordados fue el avance en la definición de la deuda del Estado con el IES, la cual asciende a unos $24.300 millones. Peña indicó que se trabaja en establecer con precisión el monto y los mecanismos para su pago. El Ministerio de Finanzas tiene que hacer una auditoría para decir, sí, yo reconozco, nosotros le mandamos la planilla, digamos, ellos tienen que ver que los ítems que contienen la planilla sean lo que nosotros decimos que es muy cercano a la realidad. Puede haber alguna variación. Con estas acciones, la actual administración del IES busca fortalecer la atención a los afiliados, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y consolidar un sistema de seguridad social más sólido y accesible para todos los ecuatorianos. Rommel Garzón, Noticias 7. Sabemos que a muchos no les gustó estar en mesa en las pasadas elecciones, pero puede que eso cambie por el Consejo Nacional o porque el Consejo Nacional Electoral junto al Ministerio de Trabajo le dará un día libre por haber cumplido con este deber patrio. ¿Quiere saber cómo pedir ese día libre de descanso a su jefe? Escuchen. Ser parte de mesa en los recintos electorales es una gran responsabilidad y obligación de los ciudadanos seleccionados. Esto porque deben cumplir con la capacitación presencial, instalar y ser parte del proceso de votación en su recinto electoral asignado. Por este motivo, el Consejo Nacional Electoral, dentro de su reglamento para la selección, conformación, funcionamiento y reconocimiento de incentivos a los miembros de las juntas receptoras del voto, les reconoce un día de descanso. Esto lo explica el presidente de la Junta Provincial de Pichincha, Lenin Ortiz. Exactamente. Nosotros por eso realizamos el postelectoral, para saber quiénes son beneficiarios de este incentivo a razón de que asistieron a mesa, no abandonaron, no incurrieron en multas que se les mencionó en el momento de la capacitación. Pero ojo, que no debe tener multas ni haber abandonado su mesa el día de los comicios. Pero ¿cómo funciona la adjudicación de este día libre? Mediante el Ministerio del Trabajo, les notificará a cada una de las instituciones, de empresas públicas o privadas, en las que tendrán que agregarles un día más a su rol, en este caso, de vacaciones que tendrían en el sistema. Ortiz aclaró que el país aún se encuentra en un proceso electoral, ya que la segunda vuelta se llevará a cabo el 13 de abril. Para lo cual tendrán este incentivo por duplicado, por así decirlo, ¿no? De la primera y la segunda vuelta, tanto económico como el incentivo de vacaciones. Lo que quiere decir que pasada esa fecha, en el mes de mayo, ya se podrán ver reflejados los incentivos. La música y el baile como proyectos solidarios. Es así que la Universidad Politécnica Salesiana ha incorporado e implementado en su método estudiantil la conformación de estas artes para que luego lleguen a distintos lugares con mensajes positivos y puedan ser una opción de actividades. Afinan instrumentos. Estiran ligamentos. Son dos de los grupos artísticos de la Universidad Politécnica Salesiana. Los unos, expertos bailarines. Los otros, en cambio, nos contagian con sus canciones.
unas propias y otras tantas de esas que todos alguna vez bailamos. Yo ya voy aquí 4 años, nosotros nos hemos formado ya hace mucho tiempo y pues ha sido una experiencia maravillosa en realidad. Se puede vivir muchas cosas nuevas, viajar con los chicos, el mismo hecho de salir en televisión sin necesidad de ser como famosa. Pero aquí la idea va un poco más allá de poder bailar o cantar bien. Hay una guía que a partir de la solidaridad se consolida y deja quizás el mejor aprendizaje. Nuestros grupos, adicional a fortalecerse sus destrezas deportivas, culturales, sociopolíticas, comunicacionales, siempre se les motiva a que ese esfuerzo que aprenden en los grupos, en algún momento dado de su tiempo en las carreras, lo haga fuera de la universidad, con capacitaciones, presentaciones. Este grupo sí hace mucha vinculación con la colectividad, va a los hospitales, albergues, va llevando un poquito de felicidad a las personas que lo necesitan y también como chicos y jóvenes tienen que ser empáticos con las demás personas. Es así como estos grupos llegan a lugares con mensaje. Unos que proponen alternativas y se solidarizan con los profundos problemas que puede tener la sociedad. Los grupos de cultura son gratificantes porque nos ayuda a liberar energía y esto de maneras sanas. De todas formas, igual es muy bueno compartirlas con otras personas, en las fundaciones, en todo esto que hacemos. Y es que para ayudar solo hace falta empuje y entusiasmo. Uno que aquí sobra. Ejemplo, hay grupos que son deportivos, ellos practican fútbol, pero en las vacaciones o fines de semana se les motiva a que vayan a sectores donde puedan dar un taller. Multipliquemos estas propuestas. Seamos parte de cambios positivos. Una vez más, el Ecuador es noticia internacional, en esta ocasión por haber descubierto una nueva especie de ranas que se suman a la gran biodiversidad que ya ofrece el Ecuador. ¿Quiere conocerla? Ahora se lo contamos. ¿Ve usted estas pequeñas y adorables ranitas? Bueno, no son cualquier ranita, son parte del nuevo género. A ver si se lo aprende. Urcufrine, así se les llamó. Es una palabra derivada del quichua que significa rana de las montañas. Para su descubrimiento se necesitaron 5 años de investigación en el que se compararon genéticamente con otras ya existentes y sobre todo descubiertas. Esto es algo interesante porque no ocurre todos los días y ha sido una sorpresa, digamos, para todo el equipo del Museo de Zoología Cocás de la Pose. La especie que con nombre y apellido sería Urcufrine merinoi fue bautizada en honor al doctor Andrés Merino, director de la Bolsa de los Sapos, quien ha dedicado más de 25 años al estudio de este enigmático anfibio. Y precisamente aquí nos encontramos con Andrés Merino. Él, con la pasión que le caracteriza, nos cuenta lo importante del descubrimiento. Las ranas son organismos muy importantes en la naturaleza porque ayudan al paso de la energía dentro de las cadenas tróficas, por un lado, entonces es una importancia ecológica. Pero al mismo tiempo las ranas tienen una característica especial que es tener químicos en la piel para protegerse. Y esos químicos, si los estudiamos, potencialmente podrían convertirse en medicinas para los seres humanos. Estos pequeñísimos anfibios no pasan en muchos casos de los 2 centímetros y tienen una coloración entre verde y marrón, que los hace pasar a veces desapercibido entre las hojas secas del bosque y por supuesto también las húmedas. Las especies fueron encontradas en la localidad de Las Golondrinas, en la provincia del Carchi. Lo que demuestran es justamente el descubrimiento de 7 especies nuevas que en el pasado posiblemente estaban escondidas dentro de una sola categoría. Entonces estos nuevos descubrimientos nos van diciendo que todavía no conocemos todo lo que tiene el país y tenemos que seguir trabajando. Acá participaron científicos de distintas universidades, entre esas la Universidad San Francisco y la Universidad Católica, además de estudiosos internacionales. Nosotros los biólogos que entendemos un poco más del tema, es un orgullo realmente poder saber la riqueza de vida silvestre que tiene el país. La recomendación es esa de siempre: aprecie lo nuestro, dele el valor que se merecen y sí, apoye a este tipo de investigaciones. Quién sabe, y usted podría ser el siguiente científico en descubrir una nueva especie.